Los MS y Trident X son una emblemática saga de equipos de escritorio para juegos que mantienen siempre sus buenas prestaciones y opinión por su excelente optimización y elección de componentes. El MS y Trident X es un ordenador de sobremesa gaming integrado en una pequeña y llamativa caja con un volumen de 10 litros. En este pequeño espacio nos encontraremos con un procesador Intel Core i9 11900K junto a una 3080 GDDR6X de Nvidia y todo ello aderezado con 64 GB de memoria DDR4 a 3200 MHz y un SSD de 1 TB PCI Express 4.0. Tal y como veremos en esta review del MS y Trident X, su diseño integra todo tipo de elementos propios de las líneas gaming, como formas anguladas y agresivas, iluminación RGB en frontal, CPU y GPU, e incluso un sistema de tapas laterales intercambiables para poder escoger entre un panel metálico o un panel de cristal templado. Todo ello acompañado de la última conectividad Wi-Fi 6E, 2.5 GB por segundo USB-C e incluso Thunderbolt 4.0. Tal y como está diseñado el MS y Trident X, su posición natural es en vertical. Tanto su caja como la colocación de los componentes están de tal manera que es en esa posición en la que puede funcionar con la refrigeración óptima necesaria para poder mantener bajo control las temperaturas de sus componentes en tan solo 396 por 137 por 410 milímetros de espacio. El frontal está formado por una superficie brillante negra y ambos laterales, al menos al sacarlo de la caja, tienen sendos paneles de metal. El lateral izquierdo, si nos orientamos desde la parte frontal, tiene dos zonas de rejilla para dejar entrar el aire a la tarjeta gráfica y también a la fuente de alimentación SFX. La parte derecha deja ver una pequeño saliente con rejilla donde se ve el ventilador del disipador de CPU. Detrás de ella encontramos el ventilador de la fuente de alimentación 80 Plus Gold en formato SFX modular y con 750 vatios de potencia. Además, los dos ventiladores de la RTX 3080 de MS destacan sobre lo demás, sobre todo cuando se encienden las luces. La iluminación RGB configurable del MS y Trident X está distribuida en varias zonas. La más visible en el lateral izquierdo es el aro RGB del ventilador, mientras que en el otro lateral, una tira de LED ilumina la tarjeta gráfica y la zona superior. Finalmente, la parte frontal tampoco pasa desapercibida con dos grandes franjas de iluminación RGB que la cruzan diagonalmente en dos sentidos. En esa zona frontal nos encontramos con distintas opciones de conectividad física que complementan al soporte para Wi-Fi 6E y Bluetooth 5.0. En esta zona tenemos un USB-C de tipo 3.0, un USB 3.0 de tipo A y un USB 2.0 de tipo A. En la parte trasera es donde está el grueso de la conectividad física, empezando por los tres DisplayPort 1.4 y el HDMI 2.1 de la RTX 3080. Abajo, donde está la pequeña placa base ITX, tenemos las salidas de audio de la tarjeta de sonido, le sigue un curioso conjunto de 4 puertos, 2 mini DisplayPort y 2 USB-C. Los dos USB-C tienen soporte para Thunderbolt 4.0, mientras que los 2 mini DisplayPort no son otra cosa que entradas de vídeo para conectar desde la RTX 3080 para así poder tener salida de vídeo a través de los USB-C. Más abajo tenemos el resto de puertos, con un RJ45 de 2.5 Gbps para Ethernet, dos USB 3.2 generación 2, USB 3.1, como podemos ver, a pesar de su pequeño tamaño, al MS y Trident X no le falta conectividad de ningún tipo. Podríamos pedir algún USB 3.2 2X2, pero con Thunderbolt 4.0 suplimos y mejoramos sobradamente esta ausencia. Todo ello en un equipo con un diseño cuidado y llamativo que no pasará desapercibido. A pesar de su tamaño reducido, el MS y Trident X cuenta con componentes de sobremesa de altas prestaciones. Ahí tenemos al Core i9 11900K con sus 10 núcleos y 16 hilos con boost de 5 GHz junto a 64 GB de memoria DDR4 a 3200 MHz y toda una RTX 3080 de Nvidia. Gracias a la separación en dos zonas de la CPU y la GPU, ambos componentes pueden funcionar con buenos niveles de temperatura y rendimiento. Por tanto, tenemos un ordenador gaming plenamente capaz de mover cualquier juego moderno a 1.080p e incluso 1.440p y también 4K con altas tasas de FPS.
El Core i9 11900 que acompaña a la RTX 3080 con un buen IPC, algo esencial para juegos, y ambos componentes muestran un buen comportamiento en la gran mayoría de las pruebas a los que los hemos sometido. Una de las principales preocupaciones que podemos tener a la hora de adquirir un ordenador compacto como este son las temperaturas. A menor espacio, sistemas de refrigeración más pequeños y, por tanto, peor capacidad de refrigeración. Por suerte, al colocar en extremos opuestos a los dos componentes más calientes, como son la GPU y la CPU, MSI ha conseguido mantener bajo control las temperaturas. Además, el nivel de ruido es bastante contenido. Análisis y conclusión muy pequeño, llamativo y potente. Esas son las tres palabras que mejor definen al MSI Trident X. La elección de hardware es una apuesta equilibrada dentro de la gama alta, con una clara orientación para juego a 4K y Full HD con altas tasas de imágenes por segundo. Además, el SSD PCIe 4.0 lo convierte en un equipo a prueba de futuro con más de 6.5 Gbps de velocidad de transferencia. La conectividad es otro punto destacable: Wi-Fi 6E, 2.5 GB por segundo, múltiples USB-C y USB-A e incluso dos Thunderbolt 4.0 a los que se puede anclar la gráfica mediante mini DP para conseguir salida de vídeo en ese formato. Su diseño no pasa desapercibido, sobre todo cuando le colocamos el panel de cristal templado que se incluye como extra para sustituir a la plancha de metal por defecto. De hecho, posiblemente ese panel debería venir ya por defecto y prescindir de la tapa de metal. Sobre los 3.500 euros que cuesta, es un precio ajustado al mercado, al menos en cuanto a los tiempos que corren de falta de stock, donde solo la tarjeta gráfica de este equipo se vende por 1.600 euros y el Core i9 11900K se va a 670 euros. Si sumamos unos 260 euros de la RAM, los 330 euros del SSD PCIe 4.0, más luego placa, fuente, caja a medida y demás elementos, tendremos un precio similar. Además, hay que tener en cuenta que es un diseño exclusivo y que es una caja muy pequeña con todos los componentes colocados específicamente para funcionar. Algo que, sin duda, este MSI Trident X de 11TH hace a la perfección. Javier GL